El tema de hoy entonces es potenciación y radicación, correspondiente a la subárea de álgebra. La bienvenida entonces a cada uno de ustedes a este nuevo encuentro virtual, deseando se encuentren muy bien de salud, bajo la protección de nuestro niño Jesús de Praga. Segurísimo de que cada uno de ustedes se siente motivado, se siente con todo el entusiasmo de continuar en este proceso que nos ha tocado vivir en estos tiempos. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los propósitos y evidencias de aprendizaje? En esta oportunidad, lo que vamos a desarrollar es la competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Las capacidades que en este caso se involucran son argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. Identifica los teoremas relacionados con la multiplicación y división de potencias de bases iguales. Las potencias de una división y multiplicación. Luego los aplica en situaciones diversas. Efectúa la multiplicación y división de potencias de bases iguales. La potencia de una división y la potencia de una multiplicación. También haremos aplicaciones que relacionen en este caso a la pandemia, ¿no? Aquí un preámbulo de lo que vamos a trabajar, ¿no? Recordando, aquí está la potenciación, tenemos la base, tenemos el exponente y el resultado, ¿no es cierto? Por este otro lado tenemos a la radicación, donde la radicación, como podemos observar, tiene el índice, tiene el radical, ¿no es cierto? El símbolo, tiene el radicando, lo que está dentro de la raíz, y la raíz que vendría a ser el resultado, ¿no? Bien, ¿qué cosa es entonces la potenciación? Es la operación que consiste en repetir como factor una cantidad denominada base, tantas veces como lo indica otra, denominada exponente. Al resultado le conocemos como potencia. Entonces aquí eh, la definición, ¿no? Matemática. A, que vendría a ser la base, n el exponente. Entonces, n veces viene a ser lo que en este caso me está diciendo que multiplique a, ¿no es cierto? Y p, que vendría a ser la potencia. La base entonces a es la cantidad que se repite, es decir, el factor. El exponente n nos indica la cantidad de veces que se repite la base, ¿no? Y la potencia es el resultado de la operación. Ejemplo, tengo aquí en este caso 3 elevado a la 7, ¿no es cierto? 3 vendría a ser la base y 7 el exponente. Entonces la definición que me dice que 7 tengo que, en este caso, repetir a 3 7 veces, ¿no? Multiplico y mi resultado sería 2187. Aquí recalcamos diciendo, por ejemplo, que la potencia exponente natural es aquel número entero y positivo que nos indica la cantidad de veces que debe repetirse una cantidad como factor. Es decir, lo que hemos indicado al principio, ¿no? Entonces, si me dan 4 a la 5, significa que la cantidad 4 se debe repetir 5 veces como factor, ¿no es cierto? Entonces, 4 a la 5 va a ser igual a 4 por 4 por 4 por 4 por 4. 5 veces 4, que multiplicando nos da como resultado 1024. También debemos tener en cuenta la potencia de exponente 1, que nos dice aquí que la potencia exponente 1 de una cantidad es igual al mismo número, es decir, a la 1 sigue siendo el mismo valor, ¿no? A. En este caso, por ejemplo, 42 a la 1 es 42. Menos 25 a la 1 es menos 25, ¿no es cierto? También la potencia exponente 0. La potencia exponente 0 de un número diferente de 0 es igual a 1. Es decir, si yo elevo a cualquier cantidad a la potencia 0, siempre me va a dar 1. Sea cual fuere el valor. Puede ser un valor pequeño o un valor grande, siempre va a ser 1. Siempre y cuando A sea también diferente de 0. Si acá sería A0, eso se llama indeterminado. No se puede resolver, ¿no?
Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? 9 a la 0, 1. Menos 35 a la 0, 1. 2020 a la 0, 1. ¿Se dan cuenta? Cualquier número que yo lo ponga en la potencia 0 siempre será 1. Vamos a ver ahora los teoremas relativos a la potenciación. Primer caso, multiplicación de bases iguales. Para multiplicar dos potencias que tienen la misma base, se escribe la base y se suman ambos exponentes. Es decir, si yo tengo aquí, como se dan cuenta, las mismas bases, pero el exponente es diferente, n y m. Entonces pongo la misma base y sumo los exponentes. Por ejemplo, 2 a la 4 por 2 a la 6. También yo lo puedo escribir así, miren, ¿ah? 2 a la 4 punto 2 a la 6. Esto también significa producto, por si acaso, para ya no ir escribiendo tanto aspa o x, ¿no? Entonces, la misma base 2 y sumo sus exponentes. 4 más 6, 2 a la 10. El ejercicio podría quedar hasta aquí, pero si me dicen que lo resuelva, simplemente resuelvo y me da como resultado 1024, ¿no es cierto? En el segundo caso, la base es m y sus exponentes los que podemos ver aquí. Entonces igual, pongo la misma base m y sumo sus exponentes. Entonces, ¿qué me ha quedado? Finalmente, m a la 59. Queda ahí, ya no hay más que hacer en este ejercicio, ¿ok? Segundo caso, división de bases iguales. Para dividir dos potencias que tienen la misma base, se escribe la base y se resta del exponente del divisor. Es decir, fíjense, tengo la misma base, los exponentes se restan, siempre considerando como el primero al del primer término, ¿no es cierto? Por eso es n menos m. También puede estar escrito de esta forma, ¿no? Como fracción. Ustedes saben que la división es sinónimo de fracción. Por lo tanto, es más sencillo observarlo así. Y simplemente el que está como denominador, su exponente, se le resta. N menos m. Veamos los ejemplos. 5 a la 12 entre 5 a la octava. Entonces aquí será igual 5 a la 12 entre 5 a la octava, como fracción. Entonces simplemente 12 menos 8. ¿Se dan cuenta? 12 menos 8 sería 5 a la 4, que sería 625. Lo mismo en este otro lado, ¿no? I a la 25 con I a la 17. Entonces, ¿qué tendré? I a la 25 menos 17. Restando, me da que es I a la 8. ¿Ok? En el caso C, es potencia de una multiplicación. ¿Y qué nos dice esta definición? Para elevar una multiplicación a una potencia determinada, esta afecta a cada uno de los factores de la base. Es decir, yo tengo este producto, ¿se dan cuenta? Elevado a un exponente. Entonces, ¿qué hago? El exponente afecta a ambos. A la n por b a la n. Veamos los ejemplos. A la m a la 7, entonces tendré a la 7, m a la 7. ¿Cómo se pueden dar cuenta aquí? 6 por 4 a la 3, igual. 6 a la 3 por 4 a la 3. Lo multiplico o lo desarrollo por separado y al final multiplico. Y me da esta respuesta, ¿no? Lo mismo en el tercer caso. Paréntesis x y a la quinta y z al cubo. ¿Se dan cuenta? Entonces simplemente afectamos x5, y5, y3, z3. Pero como tengo aquí bases iguales, también los puedo juntar, ¿no es cierto? Los exponentes. ¿Y qué tendré? Y x5, y5 más 3, z3. Finalmente x5, y8, z3. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo, ¿no? En el caso de es potencia de una división. Al elevar una división a una potencia, esta última afecta a cada término de la base, el numerador y al denominador. Es decir, fíjense, tengo acá una división y afecta entonces a cada uno, a la n, b a la n. ¿Se dan cuenta? Ejemplos. 7 medios al cubo, entonces sería 7 cubo, 2 al cubo. 7 al cubo es 343, 2 al cubo es 8. ¿Cuál es la respuesta? 42,875. Este es un número decimal. Lo mismo en este otro caso, ¿no? AM sobre XN a la 7. Entonces, AM a la 7 con XN a la 7. Pero podemos seguir afectando teniendo ya conocimiento de los teoremas anteriores, ¿no? Aquí sería entonces a la 7, M a la 7. X a la 7, N a la 7.
Así quedaría el ejercicio, ¿no? La respuesta sería esta. Potencia de una potencia. Para elevar una potencia dada a otra potencia, debemos tener presente la siguiente relación. Fíjense, a la n paréntesis a la m. Yo simplemente multiplico los exponentes y ya estaría dando solución a este proceso, ¿no? Veamos ejemplos. 25 a la 6, entre paréntesis, a la 4. Simplemente 6 por 4. Entonces, ¿qué tendré? 25 a la 24. Esa sería mi respuesta, ¿no? En el siguiente caso, paréntesis a la 4, a la 8, corchete a la 12. ¿Qué hago? Multiplico simplemente los exponentes. Y finalmente me queda que A es igual a la 384. Algunas propiedades importantes de la potenciación. Fíjense, si tomamos en cuenta los teoremas A y B, también podemos llegar a esta siguiente conclusión. Como se dan cuenta, a la n por a la m sobre a la p, simplemente la misma base, sumo los dos exponentes como está en la propiedad de 1, o la propiedad A, y le resto p, como se dan cuenta aquí, ¿no? Y me quedaría esta deducción. Ahora, si tomamos en cuenta los teoremas C y D, también deducimos lo siguiente. A por C sobre B a la N, fíjense, N afecta a cada uno de los términos, ¿no? A la N por C a la N por sobre B a la N. Y si tomamos en cuenta los teoremas C, D y E, también podemos deducir lo siguiente, ¿no? A la N por C a la M sobre B a la P, todo elevado a la Q. También Q entra multiplicando a cada uno de los exponentes de lo que estaba al interior del paréntesis, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí. NQ, MQ, PQ. Bien, veamos ahora la radicación. ¿Qué es la radicación? Simplemente es la operación inversa de la potenciación. Si me dicen, dado un número A, nos piden determinar otro B, tal que B multiplicado por sí mismo una cantidad n veces que resulta, en este caso, A. Matemáticamente, ¿cómo sería? Raíz enésima de A igual B, si solo si A es igual a B a la n. ¿Se dan cuenta? Esta es la inversa, entonces, la radicación, la inversa de la potenciación. Se lee la raíz enésima de A es igual a B, lo que habíamos indicado, ¿no? ¿Qué elementos? El índice de la raíz, en este caso, que es n, ¿cierto? El índice. Y fíjense, n pertenece a los números naturales y además tiene que ser mayor que 1 para tener en cuenta que es un índice de esa raíz, ¿no? El radicando viene a ser a y la raíz o el resultado viene a ser b. Determina la raíz de índice 2 del número 25, nos dan como ejemplo. Raíz entonces, índice 2 al interior 25. Normalmente el 2 no se coloca en las raíces cuando ya sobreentendemos que es una raíz cuadrada. Aquí por explicación simplemente sí se ha colocado, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué 5? Porque 5 por 5 es 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25. ¿Se dan cuenta? Es lo inverso de lo que estábamos viendo en la definición. Entonces, se lee la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Es decir, hasta aquí ya estaba solucionado el problema. Lo que hemos hecho acá es dar la explicación del caso, ¿no? Veamos también teoremas relativos a la radicación. Un primer caso, raíz de una multiplicación. Fíjense, en este caso, la raíz de una multiplicación es igual a la multiplicación de las raíces de cada uno de los factores. Es decir, si yo tengo raíz enésima de A por B, yo lo puedo separar, raíz enésima de A por raíz enésima de B. ¿Se dan cuenta? Para facilitar a veces el procedimiento, ¿no? Ejemplo, raíz cuadrada de 4 por raíz 4 por 25. Puedo separarlo, como hemos dicho, ¿no? Raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 25. Entonces, ¿qué voy a tener? Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 25, 5. Entonces, 2 por 5, 10. Igual en este otro caso, ¿no? Raíz cúbica de 27 por 129. Entonces separo raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de 125. La raíz cúbica de 27 es 3. La raíz cúbica de 125 es 5. Entonces 3 por 5, 15. Sencillísimo, ¿no es cierto?
En el caso de la raíz de una división, ¿qué nos dice aquí la definición? Que la raíz de una división es igual a la división de las raíces de cada uno de sus términos. Por ejemplo, yo tengo esta raíz enésima de A sobre B, entonces yo puedo separar. Igual como el producto, pero ahora en división. Ejemplo, raíz cúbica de 27 sobre 8. Entonces separo raíz cúbica de 27 y raíz cúbica de 8. Entonces, ¿qué me va a resultar? Raíz cúbica de